Hoy iniciamos una nueva andadura del lado del misterio buscando el camino de la verdad. Un programa que en algunos aspectos intencionados intentará, cuando menos, haceros pensar y sembrar algunas inquietudes en vuestras almas inquietas. De la batuta de un servidor, Juan Carlos Baruca Hernández, iniciamos este viaje de la mano de José Carlos Aranda Aguilar, y el cerebro tiene sexo, inteligencia emocional, intelectual y moral. Seguiremos el camino con el médico pediatra Cristina López Ortego y los niños malvados, niños asesinos. En el relato de la noche, Adrián Martínez nos hará ver cómo la realidad supera muchas veces la ficción con el relato titulado La sombra, una parábola. Y finalizaremos el programa con David Fernández Rivadulla y el casco de Dios. Bienvenidos al universo secreto. José Carlos Aranda Aguilar, buenas noches, bienvenido, compañero. Bien hallado, Juan Carlos. Vas a hablar de un tema que al menos para mí me llama mucho la atención por el título que le has otorgado. ¿Tiene sexo el cerebro? Muy interesante el tema, ¿verdad? Pues es que yo creo que gran parte de la condición sexual del ser humano parte de ahí. Bueno, yo creo que hay una interrelación entre lo que es la anatomía y la genética y después lo que es la influencia y la configuración social que nos lleva, ¿no? El crecimiento y los estímulos que recibimos. Pero sí parece claro que hay diferencias llamativas en cuanto al comportamiento del cerebro en función del sexo de la persona. Vislúmbranos esas coincidencias que tienen. Bueno, hay algunos, yo diría que ignorantes, ¿no? Que piensan que la mujer es menos inteligente que el hombre, ¿no? Por aquello de que su cerebro pesa en torno a 100 gramos menos que el masculino, ¿no? Esto es una solemne idiotez, ¿no? Bueno, es una diferencia ya de entrada, ¿no? Pero que no tiene absolutamente nada que ver. Tiene que ver sencillamente con la capacidad craneal, ¿no? Si fuera directamente proporcional la inteligencia al volumen encefálico, entonces el elefante sería el animal o la ballena no más inteligente del planeta, cosa que no es así, ¿no? Tenemos más de 100.000 millones de neuronas dentro de esta caja, ¿no? Que es el cráneo, y la inteligencia depende de la capacidad de interconexión de estas neuronas generando mapas corticales. Entonces, el cerebro es maravilloso, es un órgano plástico que está permanentemente reconfigurándose y a partir de ahí generamos lo que es la personalidad desde la conciencia. Por tanto, partimos de la base de que sí existe una diferencia, pero que esto no tiene absolutamente nada que ver ni con el desarrollo de la personalidad, ni con la inteligencia de la persona. Sí, en cambio, que hay otras diferencias que nos marcan tendencias y formas de procesamiento de la información que son diferentes según el sexo. Y esto sí que es interesante. Esto sí que es interesante, ¿no? Y pruebas que apuntan a que esta diversificación aparece ya en el útero materno. José Carlos, perdóname. ¿Tú no crees que la inteligencia va relacionada al mismo nivel que la memoria genética? Quiero decir, por condición de sexo, tanto masculino como femenino, tenemos una inteligencia distinta, promovida también por esta memoria genética que yo te estoy hablando. Por esta memoria genética es posible que haya una diversificación. De hecho, hay lo que tradicionalmente se llamaba el CI, ¿no? El coeficiente intelectual, es superior en el varón que en la mujer, pero esto no quiere decir que seamos más inteligentes. Simplemente que las pruebas de coeficiente intelectual medían una sección del cerebro dominante, que es el izquierdo, que es dominante en el varón frente a la mujer. En cambio, la mujer tiene otras habilidades que la hacen especialmente apta para desarrollar otras funciones que están directamente relacionadas con las otras inteligencias de las que hablamos hoy, ¿no? Hoy hablamos, por ejemplo, de la inteligencia emocional, inteligencia social, yo hablo de ella, de la inteligencia social, y de la inteligencia moral también, ¿no? Y ahí, por ejemplo, la mujer es más apta que el varón y desarrolla más inteligencia. ¿Por qué? Por la configuración del propio cerebro y cómo funciona el cerebro de una forma u otra. ¿En qué se basa esto? Pues esto se basa fundamentalmente en algo importantísimo, ¿no? Y es que las estimulaciones neuronales del cerebro tienen que ver con las hormonas, que son los auténticos indicadores que nos marcan
las pautas de conexión entre las sinapsis neuronales, ¿no? De tal manera que, evidentemente, si en la mujer hay unas hormonas dominantes para su ciclo menstrual, que son los estrógenos y la progesterona, mientras que en el varón hay otra hormona dominante, que es la testosterona, esto quiere decir que los impulsos que determinan las conexiones neuronales van a comportarse de forma diferente en un cerebro y otro. Es como si a una misma taza de agua, en un caso le echas sal y en otro caso le echas azúcar, ¿no? Evidentemente estamos hablando de la misma sustancia, pero el comportamiento y el sabor es completamente diferente. Un poco es esta la historia. Pero claro, ¿qué ocurre? Pues que una vez que tú pones la sal y pones el azúcar en una y otra taza, el desarrollo tiene mucho que ver con la exposición a los estímulos ambientales que van a desarrollar la personalidad a partir de la toma de conciencia. Y esto es lo que nos hace extraordinariamente complementarios y extraordinariamente diferentes, ¿no? Que es una maravilla. Podemos hablar ya, si quieres, de entrar más en materia, ¿no? Sí, te iba a comentar sobre el sexo, que leí alguna vez en alguna revista que el hombre pensaba como un mínimo de 600 veces en el sexo. Bueno, efectivamente, esto es algo que está comprobado. Te voy a dar un dato, ¿no? Y es que en el cerebro del adolescente varón, el tamaño del hipocampo donde se gestiona la sexualidad es 2,5 veces superior al de la mujer, ¿no? Con lo cual, cuando se dice este tópico de que el hombre solo tiene una neurona y siempre piensa en lo mismo, bueno, pues es verdad. Pero esto también... Hay una causa fisiológica. Y ahora lo que me gustaría, antes de seguir, Juan Carlos, es que nuestros oyentes recordaran esta frase, ¿no? La naturaleza piensa en nosotros como especie, no como individuos, ¿no? Nosotros criticamos mucho el tema, vamos hacia la igualdad, pensamos en la libertad individual, en nosotros como individuos, pero la naturaleza nos gestiona como especie, y como especie hay dos funciones básicas como especie. La primera es la supervivencia, el instinto de supervivencia, y el segundo es el instinto de reproducción. ¿Por qué? Porque como especie lo que estamos es llamados precisamente a no extinguirnos, sino a reproducirnos. Y ahí es donde interviene pues esta función básica de la libido en el varón, que lo que hace es, bueno, es disparar a todo lo que se mueve, ¿no? Es decir, es apuntar siempre al sexo, porque en su huella genética está esta necesidad de reproducir, ¿no? Pero bueno, que partamos de una base, que hay un fundamento científico para que esto pase. Lo que no quiere decir que seamos esclavos de nuestras pasiones o nuestras emociones. Lo que quiere decir es que tenemos que insistir mucho en la necesidad de educar las emociones para ponerlas al servicio de un proyecto de vida. De ahí la enorme importancia de educarnos, ¿no? en este sentido, para evitar, bueno, pues, lamentables incidentes que estamos sufriendo desde el principio del año. El tema de las violaciones, el tema de los abusos, que tiene mucho que ver también con esta influencia de la testosterona en el flujo sanguíneo del varón, que no ha aprendido a gestionar sus emociones y sus impulsos, ¿no? Esto lo podemos profundizar mucho más en esto, pero yo creo que vamos a ir paso a paso, si te parece. Por ejemplo, mira, los experimentos realizados por Robert Gould de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, que son unos experimentos muy interesantes porque se hacen sobre 1000 sujetos, hombres y mujeres de entre 8 y 22 años. Y se hacen además utilizando técnicas muy modernas de observación directa del comportamiento del cerebro a través de los flujos eléctricos, ¿no? Lo que se demuestra en estas investigaciones es algo muy interesante. Por ejemplo, los hombres tienen mucha más capacidad de conexión entre la parte frontal y la parte trasera del cerebro, mientras que las mujeres establecen muchas más conexiones simultáneas entre el hemisferio izquierdo y el derecho. Esto ya nos podría, y ojo, estamos hablando de un experimento realizado con sujetos de entre 8 y 22 años, es decir, donde no podemos decir que, bueno, que la pubertad, el desarrollo o la influencia de la sociedad haya sido determinante en esa diferenciación del comportamiento del cerebro. Claro, yo aquí me voy, ¿qué significa esto que estoy diciendo? Bueno, pues lo que significa es una cosa muy sencilla. Esa facilidad de conexión de la parte frontal y trasera del cerebro en el hombre
lo que le facilita es una conexión directa entre lo que ve y lo que hace. Claro, esto es un instinto puro y duro de cazador. Es la reacción instintiva ante la observación de un hecho que motiva una reacción inmediata. Hace ya algún tiempo estuve asistiendo a un curso sobre educación sexual, precisamente, con Teen Star, ¿no? Donde apareció Pilar Vigil, que es la directora, que es chilena, y que es médico y especializada en ginecología y obstetricia, y ella comentaba esta anécdota para que nos entendamos. Dice, mira, estamos en la sala de estar mi marido y yo, y de pronto yo huelo como a humo y me vuelvo para él, estábamos los dos sentados en el sillón, y para decirle, oye, ¿no hueles a humo? Y si mi marido ya se había levantado y estaba con una manta apagando el fuego de la cocina. Esta es la diferencia básica, ¿no? El hombre actúa sin necesidad de reflexionar, es decir, sin que el proceso pase por la precorteza frontal, sino que sencillamente va directamente a la acción, ¿no? A solucionar. Mientras que la mujer sí que procesa la información y es secundaria en cuanto a la reacción. Pero claro, esto es maravilloso, ¿no? En cambio, ¿qué significa esta mayor interconexión hemisférica entre el hemisferio izquierdo y derecho en la mujer? Pues mira, una cosa muy interesante, y me voy a una anécdota de algo que leí en un libro de Miguel Delibes, ¿no? Que decía, mi madre era capaz de remover la olla, pegarle una patada al gato y darme a mí una colleja y hacer las tres cosas con la misma precisión, ¿no? Bueno, efectivamente, esta interconexión... Mi madre también hacía esto, ¿eh? Sí, yo creo que aquí nos vamos a entender porque son experiencias que todos hemos vivido, ¿no? Claro, esto las hace a ellas especial multitarea, ¿no? Tienen esa capacidad de interconectar información y de enfocar y desenfocar de una forma muy, muy, muy rápida, ¿no? Claro, esto tiene que ver con otra cuestión, que es la segmentación de la información. Los hombres, al tener esta digamos, línea frontal de pensamiento, de parte frontal con parte posterior, tenemos la información compartimentada, mientras que la conexión hemisférica izquierdo-derecho en la mujer lo que facilita es que toda la información sea holística, esté interconectada, de tal manera que lo que ve se relaciona inmediatamente con lo que ella siente o ha sentido en algún momento, porque la huella emocional y la memoria emocional de la mujer es muy superior a la del hombre, y por eso tiene más desarrollado el hipocampo. Y esto es lo que explica dos cosas muy interesantes, ¿no? Primero, que la mujer nunca olvida. Cuando se la juegas, a ella no se le olvida esto nunca, ¿no? El hombre, en cambio, sí que es más fácil que olvide. Y lo segundo es algo también muy interesante que tiene que ver con las habilidades sensoriales de la mujer. Y esto, a diferencia del hombre. La compartimentación del hombre hace que tú entres en un salón, tú imagínate que vas con tu mujer a una fiesta, tú entras en un salón, Juan Carlos, y ¿qué es tú como hombre, qué es lo primero que ves? Pues no lo sé, dependiendo del salón. Yo te voy a confesar una cosa, soy muy observador. Y suelo yo te digo tus 5 primeros segundos. ¿Qué ves? ¿Qué observas? Bueno, normalmente tú esta pregunta se la haces a un hombre y te dice 3 cosas. Yo observo 3 cosas. ¿Dónde está la barra? ¿Dónde está el servicio? ¿Y dónde está la salida? Esto es los 3 primeros segundos. En cambio, los 3 primeros segundos de una mujer en observación, te digo a ti que escanea el salón completo. Es increíble, ¿eh? Sabe quién ha venido, quién no ha venido, quién falta, si alguien ha repetido vestido, qué zapatos lleva uno, qué zapatos lleva otra. Pero esto te estoy hablando de 5 segundos, ¿eh? Y esto es maravilloso, ¿no? ¿Por qué? Nosotros, como volvemos a insistir en una cosa, somos el fruto de millones de años de evolución, ¿no? Y somos el producto, además, de un sistema organizativo social que es el que nos ha traído hasta aquí. Con lo cual, tenemos a la mujer recolectora y la mujer reproductora frente al hombre cazador y proveedor. Y esto es así, esto es lo que nos ha traído aquí, ¿no? Claro, tú enfocas tu atención en un punto concreto, porque eres el cazador. Necesitas focalizar la atención, medir la distancia
para poder lanzar un proyectil, por ejemplo, y abatir una pieza. La mujer, en cambio, en la reserva, lo que necesita son unas maravillosas habilidades sociales. Comprender cuál es el esquema sistémico de relación, quién es la mujer o el hombre alfa dentro del grupo a quien hay que obedecer. Y además, disponer de un cerebro que le permita comprender las emociones y las necesidades de los demás para poder atenderlas. Y esto es lo que hace esa interconexión hemisférica. Son muchísimo más hábiles en la lectura emocional y en la comprensión e interpretación del lenguaje no verbal de las personas. En ellas funcionan mucho mejor las células espejo, las neuronas espejo, y son capaces de adoptar impresiones y lecturas, sensaciones, impresiones, lo que se conoce como sexto sentido, ¿de acuerdo? De una forma mucho más hábil y rápida que el varón, ¿no? Claro, esto es maravilloso, porque tú fíjate, vamos de nuevo a la mujer recolectora, ¿no? La mujer recolectora tiene algo que es interesantísimo, ¿no? Y es que, bueno, primero, el hecho de que la mujer lleve en bolso sigue siendo una huella ancestral de la época recolectora, ¿no? De que no podías salir sin llevar algo en la mano donde tú podías ir guardando todo aquello que pudiera ser útil para la alimentación y la subsistencia. Pero además, esto le da un espectro de discernimiento del color en el espectro visual muchísimo más hábil que al varón. ¿Tú cuántos colores distingues? Bueno, pues te digo, una mujer es capaz de distinguir hasta 40 colores más que tú. Y a mí esto me maravilla. Yo cuando voy con mi mujer, para mí el gris es gris, pero para ella el gris puede ser gris plata, puede ser gris marengo, puede ser gris no sé cuánto, puede ser el rosa, ¿no? Pero yo no distingo entre el rosa palo, el rosa fucsia. Ella sí, es una cosa prácticamente maravillosa, ¿no? Pero además tiene el doble de capacidad olfativa que tú. Y esto es también interesantísimo. Y esto tiene que ver también con todo lo que es el flujo hormonal en la mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, hay hormonas que se disparan, especialmente durante el periodo de embarazo y durante el periodo de lactancia, porque se sabe que el olfato, y en concreto estoy hablando ahora de la prolactina, ¿no? Que la agudeza del olfato es imprescindible, primero para detectar alimentos en buen o mal estado, pero también, además, para detectar por afinidad quién puede ser un buen reproductor, es decir, tu pareja sexual. Cosa interesantísima, ¿no? Y además es un complemento apoyado por otra hormona, que es la oxitocina, que genera el vínculo de apego y el afecto entre la mujer y el cachorro, ¿no? y el niño, ¿no? Perdóname un momento, José Carlos. Toda esta diversidad genética, porque es lo que somos, genética, se puede de alguna manera paliar o igualar con algunos ejercicios. Vamos a ver, la cuestión es si nos interesa paliarla. Quiero decir, evidentemente... solamente es por curiosidad. Por ejemplo, tú has dicho que en la mujer el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo están interconectados, ¿no? Están mucho más conectados, ¿no? Sí. Exacto. Si, por ejemplo, un hombre diestro o un niño, vamos a trabajar desde los niños, que los niños son los que son esponjas. Un niño empieza a trabajar siendo diestro mucho con la mano izquierda, esa interrelación entre los dos hemisferios sería más alta, más elevada, ¿no? No. Ahí el cerebro funciona por lateralización. Fíjate que, por ejemplo, la parte de razonamiento, que toda la que lleva la parte del dominio del lenguaje, también el área matemática, etcétera, es el hemisferio izquierdo. Pero el hemisferio izquierdo, porque somos diestro. ¿Qué ocurre cuando uno es zurdo? Pues que estas funciones las asume el hemisferio derecho. ¿Me explico, no? Es decir, la lateralización significa la especialización de uno de los hemisferios, que es el que controla la otra mitad del cuerpo, de tal manera que cuando el hemisferio izquierdo es dominante, tú eres diestro, manejas la mano derecha, tienes el ojo derecho dominante y el pie izquierdo dominante. Y a la inversa, el que es zurdo, no es que sea nada malo, ni muchísimo menos, lo que hace es bailar las funciones, y es el hemisferio derecho el que se ocupa de todo este área de razonamiento, matemática, lingüística, y el izquierdo, en este caso, sería el que se ocuparía de la área de la imaginación. ¿Has dicho, José Carlos, que el que es diestro maneja más la pierna izquierda?
No, cuando es el hemisferio derecho el dominante, Sí. entonces cruza, es porque tú eres zurdo. ¿Me explico o no? Uh-huh. Hemisferio izquierdo dominante significa que tú eres diestro. ¿De acuerdo? Por eso está cruzado, la lateralidad cruzada, ¿no? ¿Y no crees tú que trabajando la parte opuesta de lo que tú eres, si tú eres diestro, trabajando la parte izquierda, no haces una más interrelación en ese sentido? Porque claro, cambiarías también no, yo creo, bueno, hay un problema, y es un problema médico, que es lo que se llama la lateralidad cruzada, ¿no? La lateralidad cruzada significa cuando no se produce esta lateralización cerebral. Y tú, por ejemplo, tienes el ojo derecho dominante, pero después manejas la mano izquierda, ¿no? Entonces ahí hay una disfunción de esta lateralización. Y esto repercute bueno, pues en el desarrollo de las capacidades cognitivas, ¿no? Por ejemplo, la capacidad visoespacial se ve afectada, ¿no? Yo traté a una cría que tenía este problema y con 11 años era incapaz de leer la hora en un reloj porque tenía serias dificultades para distinguir derecha e izquierda, parte superior, parte inferior. Tú fíjate hasta qué punto, ¿no? Y evidentemente cuando se da esta disfunción se puede corregir, sobre todo a edades tempranas, esto se detecta por un experimento muy sencillo a partir de los 4 o 5 años, y se puede corregir. Y ahí sí va lo que tú dices. Se puede corregir sencillamente forzando el uso de la mano correspondiente para que acabe de definirse bien la lateralidad, ¿no? Pero esto no quiere decir que el flujo de información entre hemisferios aumente, ¿no? La lateralización es una cosa y la interconexión hemisférica tiene que ver con el grueso de algo que se llama callo interhemisférico. Y eso pues tiene menos conexiones en función de que tú utilices más la imaginación. Sí. Que tú utilices más o menos la imaginación y la interrelación. De ahí la enorme importancia, por ejemplo, de educar en todo lo que es actividades artísticas, como es la danza, como es la música, como es la pintura, porque ahí estás fomentando la poesía, por ejemplo, es importantísima, ¿no? Y el ajedrez, sí no se te olvide, José Carlos, el ajedrez. ¿Perdón? Que no se te olvide el ajedrez. Ah, bueno, pero el ajedrez, fíjate, ahí volvemos a lo mismo. El ajedrez tiene mucho más que ver con una función muy del varón, que es la capacidad, su capacidad de observar, analizar sistemas, que en esto es mucho más hábil que la mujer. Fíjate qué cosa más curiosa, ¿no? Precisamente por eso que estamos hablando, ¿no? Hay una cosa muy, muy curiosa. Yo, bueno, me llamó muchísimo la atención. Yo lo pongo aquí sobre la mesa, ¿no? En los kibbutz, cuando se fundó el Estado de Israel, ¿no? Se apostó muchísimo por el tema de la coeducación. Es decir, no vamos a vestir a los niños de diferentes colores, no les vamos a dar distintos juguetes, vamos a vestirlos igual, vamos a fomentar, ¿no?, la igualdad desde la base, ¿no?, para que no haya esta diversificación, ¿no? Bueno, pues al cabo de los 50 años, ¿tú sabes cuál fue el resultado? ¿Cuál? Pues que los chicos seguían prefiriendo las carreras de ciencia, las tecnologías, las matemáticas, y las chicas seguían prefiriendo aquellas carreras que implicaban habilidades sociales, cuidar a los demás, empatía, etcétera. Bueno, pues de alguna manera ahí hay un elemento latente, ¿no? Y yo creo que fomentarlo, si queremos fomentar de verdad la igualdad, tenemos que centrarnos primero en potenciar la base del hemisferio derecho y la interconexión, que es lo que hemos dicho, facilitando el reconocimiento empático de las emociones en el varón, que yo creo que es la deficiencia de los varones, ¿no?, para minimizar el efecto de la testosterona. Hay un experimento muy interesante. Bueno, un experimento que además ha dejado constancia empírica de algo fundamental, ¿no? Lo realiza una psicóloga social estadounidense, que es Amy Cuddy, en relación a la influencia de la testosterona en la actitud dominante. Fíjate qué cosa más curiosa, ¿no? Uh-huh. Ahí un día dedicaremos un espacio, si te parece, a este experimento de Amy Cuddy. Yo me hago una pregunta ahora. Un hombre que se siente mujer, ¿tiene que ver algo todo este tipo de cosas que estamos hablando?
puede tener mucho que ver, porque parece ser que hay un pico hormonal durante la gestación que puede determinar la configuración cerebral, pero esto no está demostrado. Lo que sí es una realidad es que existen personas así, esta es una realidad, ¿no? Con lo cual, bueno, pues lo que hay es que vivir con esto y potenciar y disfrutar de una capacidad impresionante. Yo siempre he dicho algo que es maravilloso, ¿no? Y es que el teatro y la poesía de Federico García Lorca serían difícilmente explicables sin su homosexualidad, y que es precisamente su sensibilidad la que nos ha ofrecido esta maravillosa obra de arte, ¿no? Algo parecido a los Byron, ¿no? Claro, evidentemente, ¿no? Entonces, lo que hay es que bueno, pues admirar, primero, comprender cómo funciona la naturaleza en el ser humano. Esa frase que te dije al principio, ¿no? La naturaleza piensa en nosotros como especie, no como individuos, dentro de un organigrama esquémico que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Y que nos hace absolutamente complementarios y maravillosamente parejas, ¿no? Y humanos, ¿no? Y no como individuos, independientemente de que nosotros vivamos en una sociedad donde el individualismo prime y se trate siempre de ensalzar, ¿no? José Carlos, una última pregunta, permíteme. Yo como aprendí de educador, que llevo 30 años aprendiendo, ¿la dislexia también tiene que ver con esta interrelación de los hemisferios del cerebro? Perdón. Dislexia. La dislexia puede tener que ver, pero no necesariamente. Parece más una disfunción del hemisferio de lo que es la precorteza frontal. Te lo digo porque sobre todo en el crecimiento del infante normalmente suelen confundir el 3 con la E, la P, con la Q, la B, ¿sabes? Y esto se va corrigiendo a medida que van creciendo. Bueno, se va corrigiendo, pero además se puede potenciar mucho o acelerar el proceso con unos ejercicios adecuados si se detecta tempranamente. Pero claro, hay que estar ahí. Pero esto tiene no necesariamente con la interconexión hemisférica. Es un problema que se manifiesta por esta disfunción de la lateralidad, que te he dicho, pero no solo por eso. También hay el tema visoespacial, que está en otra zona hemisférica del cerebro, que puede estar afectando, y que de hecho es la base de este problema de la dislexia, ¿no? Pero bueno, que afecta por igual a chicos y chicas, ¿no? Sí, aquí no hay diferencias. No. Ya hablaremos otro día, porque yo creo que es muy interesante cómo en 2 minutos podemos cambiar nuestra vida, que es el experimento de Amicadi, que yo creo que sí, que le va a interesar a nuestros oyentes. Pues si te parece, eso lo enfocamos para un próximo programa. José Carlos, muchísimas gracias, como siempre, por todo, por participar, por compartir con nosotros tus experiencias, tu sabiduría, tus conocimientos. Un fuerte abrazo y dentro de 7 días, en una semana, nos volvemos a escuchar. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Cristina López, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, ¿qué tal? Una semanita más. Una semanita más, ¿cómo andamos? Bien, pues encantada de estar de nuevo aquí con vosotros. Vamos a hablar de un tema que muy pocas veces yo he oído hablar a nadie. Yo como educador infantil desde hace más de 30 años, pues es un tema que me atrae bastante. Y bueno, hay niños que desde la más tierna infancia pues tienen un comportamiento, vamos a decir, fuera más allá de lo común, ¿no? Se les conocen como niños malvados e incluso pueden llegar más allá como a matar a gente, ¿no? Pueden llegar a ser niños asesinos. Cristina. Efectivamente, no hay que confundir infancia no hay que idealizarlo con la bondad, ni mucho menos, porque puede llegar a sorprendernos y puede además incluso producirnos cierta angustia, porque un crío puede llegar a convertirse en un asesino. Y hay muchas causas por las cuales el niño es capaz de matar. ¿Y dónde están los límites? ¿Dónde y cuándo aparece la percepción en un niño de algo que está bien y lo que no está bien? ¿Y dónde se va a perder, además, lo que es el instinto animal de supervivencia? A mí me resulta un misterio, y realmente es como cuando te vas y te asomas a un abismo, porque chocas al hablar de temas de la infancia, que es lo que te comentaba al principio, que idealizas con la bondad, con todo lo bonito de la existencia, y que en realidad es así,
Entonces choca con lo que son tus principios más básicos, el hecho de que pueda haber un niño, una criatura capaz de encarnar lo que es el mal en sí. Y es que si damos unas pinceladillas de lo que es la moderna neurociencia, que sea capaz, que podamos ser capaces de resumir lo que supone la capacidad de cometer asesinatos de manera impune, encontramos una relación muy directa con lo que es la psicopatía. Y dentro de esto, una afectación clara de ciertas áreas cerebrales, en concreto de lo que es la corteza cerebral y lo que es la amígdala. Y dentro de la corteza cerebral, lo que sería la corteza frontal, que además es más de un 40%. Esta corteza frontal es lo que constituye la estructura más evolucionada en el ser humano del sistema nervioso. Incluso se puede llegar a considerar una pieza clave de la conciencia humana. Y hay otra estructura que es muy significativa e importante, que se llama cuerpo calloso, y es una especie de banda que separa los dos hemisferios y que permiten que los dos hemisferios cerebrales se comuniquen entre sí, lo que nos va a servir para regular y controlar lo que son las emociones. ¿Qué sucede? Que si alteramos cualquiera de estos sistemas anatómicos que te he comentado, pues cualquier proceso desde genético, cualquier malformación, cualquier desequilibrio, que tú lo sabes bien a nivel educativo o social o familiar, pues puede desencadenar muchos de los actos violentos del individuo. Si además unimos rechazo materno y paterno, incluso desde las etapas más precoces, que sea capaz de afectar las emociones y de afectar también la comprensión de la emoción ajena, pues tenemos un cóctel como para que el niño produzca una serie de emociones dispares y que para obtener la felicidad tenga que cometer ciertos actos que pueden suponer incluso en ocasiones un comportamiento delictivo. Esta amígdala cerebral se asocia con el comportamiento agresivo, estaría dentro de lo que forman el sistema límbico, que es nuestro cerebro que gobierna las emociones y tiene gran importancia para atención, memoria y aprendizaje, y cualquier alteración a este nivel lo que te provoca es una carencia de miedo. Fíjate, la moderna criminología así básicamente divide a los asesinos en lo que son los depredadores, que son los que van a actuar a sangre fría sin ningún tipo de emoción, y los afectivos, que son aquellos que actúan de manera más apasionada, los que se consideran de sangre caliente y que el crimen lo cometen en un momento de apasionamiento o de emoción sin ningún tipo de control. Los depredadores van a tener un funcionamiento de este cerebro prefrontal que hace que regulen su agresividad y sean capaces de manipular para alcanzar sus propias metas, es decir, es el asesino el que piensa, el que anticipa, y sin embargo el afectivo es el que actúa. Se le ocurre y actúa sobre la marcha en base a sus instintos. Y no nos olvidemos nunca del ambiente donde se crece, donde se vive y cómo influye, porque es muy, muy, muy importante, y sobre todo en el caso de los niños. Y porque además en los niños vamos a reconocer en niños que han tenido ciertos tipos de conductas delictivas, niños que han sido incluso aislados de sus familias para recibir tratamiento o acondicionamiento, porque evidentemente un menor de edad, por definición, no va a ir a una cárcel. Pues incluso encontramos unos datos que son muy característicos, que se pueden encontrar durante el crecimiento. Pues mira, son datos que también aparecen en niños normales. No quiere decir que el que tenga uno de los hechos que voy a comentar tenga una patología, pero simplemente que cuando se juntan y en un determinado comportamiento, pues podemos tener que estar alerta. Pues por ejemplo, lo que es en la pubertad, en niños adolescentes púberes, que se mantenga la enuresis, que sabes que es que el niño se orine en la noche, pero enuresis que puede ser secundaria a lo que son los abusos físicos a los que ha sido sometido el niño, ya sea por abandono o displicencia de padre o madre. Aparecen también datos como la piromanía. La piromanía permite en los niños lo que es descargar la ira contenida, que es muy precoz.
Y después suele aparecer también de manera muy característica lo que es el asesinato o la tortura de pequeños animalitos. Porque el niño, con esto, lo que se va creando es una realidad paralela, una serie de fantasías violentas que lo que van dando forma es a una personalidad antisocial que va a ir hacia una psicopatía. Y luego también tenemos que considerar a los individuos adolescentes o prepúberes que son capaces de matar por curiosidad, por experimentar, y no encontramos más explicaciones, que evidentemente sí que son signos tempranos de una psicopatía, pero que son los que van a cometer, como vamos a ver, lo que son los asesinatos que son únicos y que son absolutamente mediáticos. Y entonces reconocemos en los niños 3 elementos: lo que es la dureza emocional sin empatía, que no se conmueven para nada ante el dolor de los demás, aprenden a inhibir sus emociones como defensa, son tremendamente impulsivos, porque un niño generalmente tiene una falta de miedo y tiene ausencia de temor al castigo. O sea, cuando cometen una acción no piensan qué es lo que va a venir detrás. Y luego, bueno, evidentemente detrás de esto están estudios modernísimos de genética, de medicina, genética molecular, marcadores bioquímicos, etcétera, que está detrás de todo lo que podamos encontrar para anticipar este tipo de conductas y un poco a los individuos que pueden llegar a ser más sensibles. Y realmente a mí es uno de los temas que más, como pediatra, más me pueden llegar a conmover, porque por mucho que tú te estudies la teoría, es que realmente no esperas, como decíamos, que un niño sea capaz de cometer semejantes aberraciones. Y claro, hemos explicado lo que es la teoría científica, pero ¿hasta qué punto nos va a reflejar que un niño menor de 10 años se pueda tomar todo como un juego, que piense que quitar una vida es jugar, que esté actuando, como te decía, de manera mecánica o por curiosidad? ¿Hasta qué punto también podemos nosotros hacer un diagnóstico sobre patología psiquiátrica, ser conscientes de cómo van a reaccionar? Niños que podemos considerar incluso que carecen de sentimientos, me parece terrible. Y lo que me parece más terrible todavía es cómo se pueden rehabilitar estos niños, o sea, los procedimientos, los tratamientos, la implicación de diferentes profesionales para intentar rehabilitarlos, y hasta qué punto realmente no va a ser siempre una espada de Damocles en la sociedad. O sea, realmente la psiquiatría infantil me parece un área tremenda por lo que supone. Has mencionado, Cristina, que el entorno familiar también influye dentro de estas patologías que hacen que el niño sea de un determinado carácter y quizás más violento que los demás. También yo pienso que no es patológico todo el niño aquel que es malo. Volviendo al entorno, ¿no te parece a ti que todos estos modernos aparatos electrónicos y digitales, como los móviles, videojuegos y demás, pueden alterar a una mente no crecida en su totalidad, no madura, a vivir una realidad alternativa e incitarle a esa insensibilidad que tú decías? Totalmente, para cometer actos, ¿no? Sí, totalmente. Además me parece que has tocado un tema apasionante, porque estamos viendo situaciones que no nos esperábamos. Estábamos viendo niños muy pequeños que son completamente adictos a juegos que ni siquiera están acorde con su edad. Mira, uno que se me ocurre, porque mira, yo de esto no controlo absolutamente nada de videojuegos, pero es verdad que hay uno que es agresivo, el Fortnite, que es agresivo, y estoy viendo a muchos niños pequeños, o sea, te hablo de niños menores de 10 años, que se les permite el acceso libre, con lo cual semejante adicción, semejante dependencia de aparatos electrónicos, no sé hasta qué punto, y estamos muy alertas y expectantes, porque nos está alterando en los niños la percepción de la realidad. Perdón. Y eso, ¿hacia dónde nos va a llevar? Mira, hay unas jornadas muy interesantes que se van a hacer en la Comunidad de Madrid, se van a hacer en febrero en el Hospital de Alcalá de Henares, que además
una experta en esta materia, es una pediatra que es amiga mía, es la doctora Rosa Funes Moñux, que es adjunta del Hospital de Alcalá. Están organizando unas jornadas que tuvieron un éxito tremendo el año pasado, en concreto, haciendo relación a lo que tú me has dicho, cómo un adolescente, como un niño, puede interpretar las relaciones sociales, las vivencias familiares, desde el punto de vista de todo lo que es la tecnología, de lo que son los videojuegos, lo que es la Play o las relaciones con Internet, las redes sociales, todo, porque realmente nos estamos enfrentando a algo que es muy, o puede llegar a ser muy problemático, porque no estamos preparados para lo que se puede dar en una infancia precoz y en una adolescencia. Los cambios, lo que puede suponer de cara, por ejemplo, a un trastorno de hiperactividad, de cara a la depresión, a la ansiedad en el adolescente, la repercusión en las redes sociales cuando no tengo los me gusta suficientes. Me parece terrible, de hecho me parece tan terrible que esta misma semana hemos tenido un asesinato de una menor de edad de 17 años hacia una madre que la ha degollado en la ducha. Me parece terrible. Y recurriendo además a hemeroteca, es que los datos hay siempre, por supuesto, y a través de la historia también, pero es que tenemos desde casos así muy populares, tenemos en el año 92 el nano, que con 13 años mató de una pedrada a un crío de 10 en un descampado próximo a la M30. Caso de, como decías tú, en el ambiente, cómo afecta al ambiente, casos en barrios muy marginales. Al año, el nano confiesa, se aguanta un año y lleva a la policía hasta donde lo enterró, tan tranquilo, porque había recibido un insulto y se lo había llevado por delante. 2 años más tarde, AM, de 14 años, tiene unos celos patológicos por su hermanastra de 6 y la llevan a arrojarla por una tubería en una tubería grande de distribución de aguas, en la que la niña muere asfixiada en Granada, en Cenes de la Vega. Esta confiesa al día siguiente. 2 niños de 16 en el 98 violan y apuñalan a un niño de 11 años en un olivar de las afueras de Jaén. En el año 2000, José Rabadán, de 17, mata a su hermana de 9 con síndrome de Down con una espada de samurái, y también a sus padres en Murcia. Esto fue muy mediático porque además el chaval ahora está rehabilitado. En el año 2000, acuérdate de Iria y Raquel, de 17 y 17, que asesinan a su compañera de instituto, Raquel, se autoinculpa, además, 16 añitos, 18 puñaladas a la víctima mientras Iria la sujetaba. Alegaron que querían ser famosas, que era una experiencia para llegar a ser famosas. Sandra Palo, en el 2003, 22 añitos y con una minusvalía psíquica, violada, atropellada y quemada viva por 3 menores. Uno de ellos, el Racita, en Madrid. Bueno, Madrid, no sé si estará ahora en Madrid, esto es recurriendo a hemeroteca, ya te digo. En el año 2008, María Dolores, de 14, degollada por 2 menores. La niña grabó unos besos con uno de los asesinos y el asesino tenía novia. En el 2009, el Cuco, menor de edad, que participa en la desaparición de Marta del Castillo en Sevilla, junto con Miguel Carcaño, exnovio y amigo de la joven. ¿Dónde está el cuerpo a estas alturas? Terrible, terrible. Hemos hablado de casos mediáticos, pero es que hay muchos casos y estoy segura que no... Entonces estamos creando, creo yo, y yo antes he mencionado 10 años, por no decir 12, que me parece la edad mínima a mi forma de entender las cosas para que un niño pueda acceder a estos medios tecnológicos modernos. ¿Estamos creando grandes seres malvados del futuro? Ahí está la gran pregunta, porque yo pienso que en temas de crianza, en temas de familias y manejo de las relaciones intrafamiliares, se nos está yendo algo de las manos. Porque, a ver, indudablemente cuando los 2 padres trabajan, cuando encima las condiciones laborales son tan terribles que pueden hacer jornadas de 14 horas, si tú tienes niños, es muy cómodo que o los tienes poder adquisitivo suficiente para tenerlos en clases extraescolares, B, dales una Play, dales un móvil, por barato que sea, si ahora mismo todo tiene una conexión a Internet y las conexiones a Internet no son caras,
tienes al niño entretenido toda la tarde y te pierdes todas las etapas de sociabilización de un niño. Es decir, un niño de 9, de 10 años tiene que jugar con los amigos, tiene que tener un desarrollo del ocio, tiene que saber dónde está lo bueno y dónde está lo malo. No ver tanta violencia explícita. Muchos videojuegos, yo te decía que tienen violencia explícita, porras, está uno dándole para que la figura que sale en pantalla esté con una escopeta liquidando a los que van apareciendo, es clarísimo. Fíjate, Cristina, no sé si lo recuerdas, yo también soy muy poco de estos videojuegos, pero sí recuerdo uno que iba un conductor y según iban pillando a gente les iban dando puntos. O sea, si pillaban a una monja, no sé cuántos puntos, si pillaban a un policía, no sé cuántos puntos. Y era por atropellar y matar a la gente, les iban dando puntos. No me acuerdo cómo se llamaba ese videojuego. No me acuerdo, pero es que de esto no controlo absolutamente nada, pero me parece, ni me ha interesado nunca, pero me parece terrible. Claro, y bueno, hay un montón de especialistas, el catedrático de Psicología Clínica de la Universidad del País Vasco, Enrique Echeburúa, que te describe que sí, que efectivamente, claro que hay niños violentos. Pero sin embargo, donde se pasa la frontera, casos en los que esa violencia se vaya a llevar al extremo de matar realmente son excepcionales, afortunadamente. Pero es que nos sobrecogen. Si es que se supone que estamos hablando de criaturas inocentes. Y hay otro catedrático, sí, creo que era en la Universidad de Barcelona, Andrés Puello, que te lo dice, perdóname que te he interrumpido, sí, te lo dice tal cual, que la violencia nos repugna porque el proceso de socialización que hemos desarrollado mecanismos de inhibición, y así cuando vemos comportamientos violentos que nos parecen antinaturales, nos parecen mucho más antinaturales en niños. O sea, hay muchos niños difíciles, pero solo unos cuantos llegan a ser violentos y poquísimos llevan a la violencia a situaciones extremas, pero los que la llevan de verdad. Mira los casos, quemar a una criatura con una discapacidad psíquica me parece terrible. Te iba yo a comentar que la gran culpa pienso que la tenemos los padres. Por eso que tú decías antes, queremos hijos pero no queremos niños que nos molesten, que nos incordien, que se nos pongan delante, que mientras estamos tomando un café con la amiga, con el amigo, con la pareja, con no sé quién, con no sé cuántos, no molesten, que nos dejen tranquilos. No queremos niños para educarlos. Esto es lo que me parece a mí. Pienso que me van a caer tortas por todos lados por esta zona. No, que va, yo creo que tienes razón, porque además, fíjate una cosa, estamos hablando de una media de edad de niños entre 9, 10, 13, 15 años. ¿Y los niños de un añito que para que coman les estamos dejando el móvil? ¿Y los niños de 2 años que para que no lloriquen o no tengan una rabieta está el padre con el iPad dándole a la tecla o con la música? Terrible, ¿eh? Terrible, porque estamos alterando de tal manera el comportamiento con los niños, y en los colegios los docentes se encuentran muchas veces que la situación sobrepasa, y luego todo el bombardeo informativo que tenemos a nivel mediático, a nivel de medios de información, de cómo debemos de usar, educar, dar los anuncios en Navidad, de todo este tipo de artefactos, de artilugios, de tecnología, que la estamos hablando de niños, y estos niños están perdiendo lo que es su infancia, o a lo mejor quizás todo va a evolucionar a algo diferente, y estamos en un proceso de transición dentro de lo que es la sociología del comportamiento en la infancia. Yo no lo sé. Muy interesante. Para mí me parece que pueden llegar a vivir una realidad alternativa. Hace 2 años, creo recordar, en un torneo de ajedrez de una localidad por aquí cercana, el torneo duraba unas 10 horas entre mañana y tarde, y bueno, pues un hermanito pequeño de 2 hermanas que jugaban el torneo, pues menos con la madre, estaba, bueno, todo el día estuvo las 10 horas la criatura con el móvil enganchado y la madre por allí purulando. Digo la madre porque estaba la madre, si hubiera estado el padre igual, me da lo mismo. Purulando por ahí, hablando con unos con otros, el niño sentadito allí encima de una mesita, apartadito, todo el día con el móvil jugando. Claro. Eso es una barbaridad para una mente tan temprana, sí, como son los 5 años. ¿Tú crees que se debería de prohibir el acceso de los niños a estas tecnologías hasta cierta edad? No estoy hablando de la informática, que para mí no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Ahí han cambiado los métodos de estudio y la informática es distinto. Estamos hablando de lo que es lo lúdico, el juego. Correcto, sí.
Yo creo que sí, todo tiene su edad de aprendizaje y hay que estar muy, muy pendientes. Igual que cuando todo el tema de las redes sociales y de internet empieza también las técnicas para capar lo que es el acceso del niño en un ordenador, lo que son los controles parentales. Esto debería de ser un poco igual. Pero claro, es que tenemos las modas, es decir, si tú ahora mismo en un circuito de críos entre 13 y 16 años hablas, en realidad están adheridos completamente al juego este de moda, y es que prefieren estar en su casa y estar hablando entre ellos y jugando, porque como ahora mismo ya también lo que se lleva no es yo juego con mi videojuego, sino son partidas compartidas, pues en realidad prefieren estar, antes que estar en el parque dando unas patadas a un balón, o joder, son 13, 14 años, estar con chiquillas de la misma edad, prefieren estar dándole ahí a la tecla a ver a cuántos me llevo por delante o a cuántos gano. Pues no sé, me parece terrible. De hecho, yo creo que vamos a asistir a una serie de alteraciones y, a ver, la estadística siempre se cumple, por desgracia. Es decir, si estamos hablando de una minoría de niños que son capaces de matar y que ha habido siempre, muy probablemente o anticipamos conductas o lo va a seguir habiendo. En un mayor número, en un menor número, pero los va a haber, porque somos seres humanos y somos seres imperfectos. Si van a ser como el caso del año 93, que también fue mediático de narices, el del niño de 2 añitos, aquel en Inglaterra, el de James Bulger, que salió de la mano del cole, de 2 niños más metrocitos que él, fue en Liverpool, a las afueras de un supermercado, y se encontró destrozado la criatura de 2 añitos en las vías del tren. Y los asesinos tenían una edad entre 10 y 11 años. Yo no sé si esto mismo en concreto lo vamos a encontrar o vamos a encontrar otro tipo de maldad asociada a la infancia, porque fíjate, para que una acción de un niño acabe en una muerte, necesitamos 2 tipos de componentes, lo que son los componentes de personalidad y los componentes de oportunidad. Muchas veces estamos hablando de niños, no hay intencionalidad de matar, pero sucede que ante una determinada situación emocional se van a encadenar una serie de actos y comportamientos que empiezan a incluir la violencia y no tienen filtro, y en un momento determinado, aunque inicialmente no tuvieran la intención de matar, pueden acabar en un homicidio. Con lo cual, estos componentes de oportunidad en la infancia son muy, muy importantes. Y en concreto en este caso, volviendo a hablar, fíjate, de la importancia de las familias, uno de los asesinos tenía un componente tal familiar de una desestructuración absoluto, con un abandono del padre, maltrato por parte de la madre, unas carencias emocionales tremendas. Pero no nos olvidemos que carencias emocionales también es de lo que hemos estado hablando, es del niño que llega a las 7 de la tarde y hasta las 11 de la noche, que estamos viendo ya trastornos de insomnio en niños, porque el niño está con 10 años acostándose a las 12 de la noche cerrando un ordenador. ¿Qué está fallando? Son carencias emocionales también. Yo no sé, Cristina, si ya no tanto estamos creando grandes asesinos del futuro, que algunos seguramente que saldrá, como grandes ludópatas, porque seguramente que adictos al juego van a ser un alto porcentaje de todas estas criaturas que están enganchados a los móviles y a los videojuegos, Cristina. Yo sí, creo que hay que poner límites. Creo que las medidas para rehabilitar y recuperar tienen que tener peso en lo que son los factores considerados exógenos, ambientales y educativos, que nos vayan a poder conseguir más posibilidades de recuperación. Y además, dentro de todo, tener en cuenta que hay que empezar a considerar los trastornos de temperamento y personalidad para intentar amortiguar este pronóstico del que estamos hablando. Pues entonces, así que un poquitín de autorreflexión en todos los padres, yo me incluyo, para que tengamos más conciencia de lo que estamos dejando a nuestros hijos y los que les estamos dando, Cristina. Totalmente. Y supongo, son temas que son muy complicados porque son temas que son muy críticos, y yo estoy segura de que mucha gente que nos esté oyendo pues va a pensar desde tienen razón, a qué barbaridad, yo tengo al niño así, mi niño es perfecto, porque muchas veces incluso los padres tienden a no hacer autocrítica y considerar que lo que ellos están haciendo es lo perfecto, y muchas veces eso pues es un error tremendo.
Entonces yo supongo que nos salpicará, son temas muy controvertidos y temas que hay veces que pueden llegar a herir, pero yo animo a todos aquellos padres o educadores que en algún momento determinado captan algún, no trastorno, sino alguna deficiencia emocional en un niño, niños que tienen un bullying, eso mira, no hemos hablado de ello, pero que hay un bullying, un acoso terrible en los colegios, por favor, que todo esto se notifique, hay que actuar sobre ello. Y que no se olvide que un niño maltratado puede convertirse en un maltratador de mayor. Absolutamente, se repiten actuaciones, absolutamente. Maltrato, cero. Cristina, muchísimas gracias por todo, como siempre. Un fuerte abrazo y en una semana, dentro de 7 días, nos volvemos a escuchar. Muchísimas gracias a ti, como siempre, un placer. Hasta luego. Adrián Martínez, buenas noches, bienvenido, compañero. Muy buenas noches, Juan Carlos, a ti y a toda tu audiencia. ¿Cómo estamos después de estas vacaciones? Bueno, después de estas vacaciones un poco hinchados, ¿no? Un poco hinchados de toda la comida navideña que parece que nunca se acaba, ¿no? Hacemos las grandes comilonas, Juan Carlos, pero los días posteriores siguen quedando restos que hay que acabarlo, Parece que la Navidad se extiende más allá, ¿no? Del mes de enero, por lo menos gastronómicamente hablando, porque la comida no se puede tirar, Juan Carlos, la comida hay que comérsela y el cuerpo lo nota, y ahora, como tú decías, estamos en ese estado de recesión, ¿no? Hay que recuperarse, sí, un poco. Fíjate que han pasado casi 13 días y yo todavía tengo el estómago lleno. Con eso te digo todo. Hoy, Adrián, nos vas a sorprender con un relato, ¿verdad? Sí, y hoy más que nunca creo que voy a sorprender a la audiencia, y no precisamente porque este relato lo haya escrito yo. Es un relato de uno de los grandes, de Edgar Allan Poe, y el relato se titula La sombra, una parábola. Curiosamente, este relato es una obra póstuma que fue publicada en 1950, un año después de la muerte de este genio de los relatos, ¿no? De Edgar Allan Poe, que falleció en 1949 y que no pudo ver cómo este relato salía a la luz. Pero hoy lo tendremos aquí para todos los amigos que quieran disfrutar de este maravilloso relato, compañero. Pues vamos a ello, si te parece. Vosotros, los que leéis, aún estáis entre los vivos, pero yo, el que escribe, habré entrado hace mucho en la región de las sombras, pues en verdad ocurrirán extrañas cosas, y se sabrán cosas secretas, y pasarán muchos siglos antes de que los hombres vean este escrito, y cuando lo hayan visto, habrá quienes no crean en él, y otros dudarán, mas unos pocos habrán que encuentren razones para meditar frente a los caracteres aquí grabados con un estilo de hierro. El año había sido un año de terror y de sentimientos más intensos que el terror, para los cuales no hay nombre sobre la tierra, pues habían ocurrido muchos prodigios y señales, y a lo lejos y en todas partes, sobre el mar y la tierra, se cernían las negras alas de la peste. Para aquellos versados en la ciencia de las estrellas, los cielos revelaban una faz siniestra, y para mí, el griego oinos, entre otros, era evidente que ya había llegado la alternación de aquel año 794, en el cual, a la entrada de Aries, el planeta Júpiter queda en conjunción con el anillo rojo del terrible Saturno. Si no me equivoco, el especial espíritu del cielo no solo se manifestaba en el globo físico de la Tierra, sino en las almas, en la imaginación y en las meditaciones de la humanidad. En una
una sombría ciudad llamada Ptolemais, en un noble palacio, nos hallábamos una noche 7 de nosotros frente a los frascos del rojo vino de Chios, y no había otra entrada a nuestra cámara que una alta puerta de bronce, y aquella puerta había sido fundida por el artesano Corinnos, y por ser de raro mérito, se la aseguraba desde adentro. En el sombrío aposento, negras colgaduras alejaban de nuestra vista la luna, las cárdenas estrella y las desiertas calles, pero el presagio y el recuerdo del mal no podían ser excluidos. Estábamos rodeados por cosas que no puedo explicar distintamente, cosas materiales y espirituales, la pesadez de la atmósfera, un sentimiento de sofocación, de ansiedad y por sobre todo ese terrible estado de la existencia que alcanzan los seres nerviosos cuando los sentidos están agudamente vivos y despiertos, mientras las facultades intelectuales yacen amodorradas. Un peso muerto nos agobiaba, caía sobre los cuerpos, los muebles, los vasos en que bebíamos. Todo lo que nos rodeaba cedía a la depresión y se hundía, todo menos las llamas de las 7 lámparas de hierro que iluminaban nuestra orgía. Alzándose en altas y esbeltas líneas de luz, continuaban ardiendo, pálidas e inmóviles. Y en el espejo que su brillo engendraba en la redonda mesa de ébano a la cual nos sentábamos cada uno, veía la palidez de su propio rostro y el resplandor de las abatidas miradas de sus compañeros. Y sin embargo, reíamos y nos alegrábamos a nuestro modo, lleno de histeria, y cantábamos las canciones de Anacreonte, llenas de locura, y bebíamos copiosamente, aunque el purpúreo vino nos recordaba la sangre. Porque en aquella cámara había otro de nosotros en la persona del joven Zoilo, muerto y amortajado, yacía tendido cuán largo era, genio y demonio de la escena, y no participaba de nuestro regocijo. Pero su rostro convulsionado por la plaga y sus ojos, donde la muerte solo había apagado a medias el fuego de la pestilencia, parecían interesarse en nuestra alegría, como quizá los muertos se interesan en la alegría de los que van a morir. Mas aunque yo, Oinos, sentía que los ojos del muerto estaban fijos en mí, me obligaba a no percibir la amargura de su expresión, y mientras contemplaba fijamente las profundidades del espejo de ébano, cantaba en voz alta y sonora las canciones del hijo de Teos. Poco a poco, sin embargo, mis canciones fueron callando y sus ecos, perdiéndose entre las tenebrosas colgaduras de la cámara, se debilitaron hasta volverse inaudibles y se apagaron del todo. Y he aquí que de aquellas tenebrosas colgaduras, donde se perdían los sonidos de la canción, se desprendió una profunda e indefinida sombra, una sombra como la que la luna, cuando está baja, podría extraer del cuerpo de un hombre, pero esta no era la sombra de un hombre o de un dios, ni de ninguna cosa familiar. Y después de temblar un instante entre las colgaduras del aposento, quedó por fin a plena vista sobre la superficie de la puerta de bronce. Mas la sombra era vaga e informe, indefinida, y no era la sombra de un hombre o de un dios, ni de un dios de Grecia, ni un dios de Caldea, ni un dios egipcio. Y la sombra se detuvo en la entrada de bronce, bajo el arco del entablamiento de la puerta, y sin moverse, sin decir una palabra, permaneció inmóvil. Y la puerta donde estaba la sombra, si recuerdo bien, se alzaba frente a los pies del joven Zoilo amortajado. Mas nosotros, los 7 allí congregados, al ver cómo la sombra avanzaba desde las colgaduras, no nos atrevimos a contemplarla de lleno, sino que bajamos los ojos y miramos fijamente las profundidades del espejo de ébano. Y al final yo,
Oínos, hablando en voz muy baja, pregunté a la sombra cuál era su morada y su nombre, y la sombra contestó: yo soy Sombra, y mi morada está al lado de las catacumbas de Ptolemaís y cerca de las oscuras planicies de Cliseo que bordean el impuro canal de Caronte. Y entonces los 7 nos levantamos llenos de horror y permanecimos de pie temblando, estremecidos, pálidos, porque el tono de la voz de la sombra no era el tono de un solo ser, sino el de una multitud de seres, y variando en sus cadencias de una sílaba a la otra, penetraba oscuramente en nuestros oídos con los acentos familiares y harto recordados de 1000 y 1000 amigos muertos. Adrián, la sombra. La sombra, estos 7 amigos que se encontraban en esa sala, un cadáver en medio, y esa sombra, ¿no?, circulando por allí, atemorizando a todas esas personas. Pero bueno, ¿qué entendemos por la sombra, Juan Carlos? Todo el mundo, en cierto momento, le hemos temido, ¿no? Hemos temido de estar en la cama, de estar en nuestro salón, solos en casa, y de ver pasar una sombra. En cuántos momentos cualquier objeto que se ha movido con una cortina, algo lo hemos relacionado con algo ajeno a nosotros, con una sombra, y nos ha causado bastante pavor, ¿no? ¿Quién no teme ver una sombra extraña en su domicilio, en cualquier lugar? La sombra dentro de sí encierra lo oculto, ¿no? Lo que no queremos ver. Por ejemplo, en la película Nosferatu, el director, ¿no?, Murnau, juega, por ejemplo, con la sombra del protagonista en la pared. Todos recordamos con esas garras cómo va subiendo la pequeña escalera, o la película Drácula, ¿no?, de Bram Stoker, donde la sombra se mueve independientemente al cuerpo. O sea, siempre dotamos a la sombra de algo extraño, de algo negativo, un recurso muy utilizado en las películas, ¿no?, de terror, de suspense, pero Carl Gustav Jung, el arquetipo de la sombra, ¿no?, según este psicoanalista, su idea representaba la personalidad oculta que tiene toda persona. Estas son las características que él le daba a lo que nosotros vemos como sombra. A simple vista, la mayoría de nosotros aparentamos y nos percibimos como seres buenos y nobles. Sin embargo, en nuestro interior hay ciertas dimensiones reprimidas, instintos heredados, donde a veces se esconde la violencia, la rabia y el odio. Esto es lo que decía el psicoanalista Carl Gustav Jung en referencia, ¿no?, a la sombra. Al fin y al cabo, la sombra representa ese mal, esos miedos interiorizados que se materializan y que tenemos, ¿no? Qué curiosa reflexión sobre la sombra. Y si te parece, Juan Carlos, antes de adentrarnos un poco en la historia que os quería contar, os detallo un caso que le ocurrió a mi mujer aquí en mi casa, y va todo relacionado con una sombra. Paso a detallar esta historia a los oyentes que seguramente les va a gustar, y si alguno se siente identificado, repito, que nos dejen algún comentario en nuestro programa de iVox, en Mundo Insólito Radio, porque queremos conocer su historia también, ¿no? Curiosamente, de esto hará unos 8 o 9 años, yo no tenía hijos con mi pareja aún, vivíamos en este domicilio, y yo, como todas las mañanas, yo entro a trabajar a las 7 de la mañana, y sobre las 6:20, 6:25, 6:30, como muy tarde, yo salgo de mi casa y yo tengo por costumbre besar a mi mujer. Le doy un beso y me voy. Encaro el pasillo y cierro la puerta de fuera. Claro, esto un día, otro día, hasta que un día en concreto, Juan Carlos, llego a las 3 de la tarde para salir del trabajo. Yo trabajo a turnos, pero esta semana concretamente estaba de mañana. Llego a las 3 y mi mujer me comenta, oye, Adrián, ¿tú has llegado hoy tarde al trabajo? Le digo, no, para nada, hoy he salido yo a mi hora. Es que me ha ocurrido algo bastante inquietante, ¿no?, podríamos decir. Y es que resulta que ella estaba en la cama, boca arriba, y nota como alguien le da un beso en la mejilla. Alguien le da un beso en la mejilla y le hace una pequeña caricia en la cara. Claro, ella se desvela, se despierta,
y ver cómo salir de la habitación y encarar el pasillo, justamente, a una figura negra, como una sombra, podríamos decir, una sombra en relieve, para que nos hagamos una idea, ¿no? Pero que portaba un sombrero, esa figura negra portaba una especie de sombrero, y ella dijo que en ese momento sentía miedo, ¿no? Pero ahí no queda todo, es que escucha la puerta de la calle cerrarse, o sea, la puerta de entrada de nuestra vivienda, ella escucha cómo se cierra, se da un portazo y ve que, o siente que alguien sale. Claro, cuando mira el reloj, resulta de que no eran las 6:30 de la mañana, eran las 8 de la mañana. ¿Qué es lo que te imaginas? ¿Qué es lo que se te puede pasar por la cabeza? Claro, es mi marido que ha salido más tarde de lo habitual, me ha dado un beso y se ha ido, ¿no? Pero claro, cuando llega a las 3 de la tarde y me pregunta que si había llegado tarde, que no, que por supuesto que no, que yo había salido a mi hora, y esa experiencia es bastante extraña por su parte, ¿no? Ella dice que ella percibió miedo, y aquí no estamos hablando de un estado imaginativo de duermevela. Ella lo comenta porque desde ese momento ya ella no volvió a dormir más, como comprenderán los oyentes, ¿no? Ella vivió esa experiencia y se quedó ya despierta, y hasta las 3:30 de la tarde que no se comunicó conmigo, no me lo contó, ¿no? Además de otras historias que ya nos han pasado en casa, no precisamente a mí, porque mira, Juan Carlos, yo he hecho bastantes programas con el lado oculto, muchas colaboraciones, me encanta en el mundo del misterio, pero precisamente a mí no me han ocurrido grandes cosas, a mí no me han ocurrido, parece que cuando queremos, ¿no?, que queremos observar ese otro lado más cerca, parece que los que creemos se nos pone un poquito más cuesta arriba. Sin embargo, las personas que creen menos o que pasan un poco más del tema, se les presentan, ¿no?, estas ocasiones. No sé si te habrás topado con estas características a lo largo de toda tu carrera, compañero. Muchísimas veces, Adrián, te lo puedo asegurar, ¿eh? También en mi propia vivienda, otra anécdota, ¿no?, relacionada. No sabemos si ahí se manifiesta una sombra, pero llama bastante la atención, ¿no? En cierto día regresamos de realizar las compras. Mi casa se reparte a lo largo, ¿no? Es un largo pasillo, todo queda a la derecha, todo va quedando a la derecha. Yo me encontraba guardando las compras en la cocina, que es lo primero que te encuentras, y al final del todo se encuentra mi habitación y un cuarto de baño perteneciente al mismo dormitorio. Pues resulta que yo soy una persona que me gusta gastar muchas bromas, tengo infinidad de caretas del mundo del cine y desde siempre me ha gustado eso de asustar, de pegar sustos. O sea, mi pareja se podría decir que está acostumbrada, ¿no?, a ello. Pero ese día, yo recuerdo que yo no hice nada, y yo estaba en la cocina, como te comento, Juan Carlos, y mi mujer al final, en la habitación, concretamente en el cuarto de baño. Ella se encontraba inclinada, estaba limpiando algo, y nota como la tocan en la parte trasera de la espalda, y la llaman por su nombre. Ella mira, y no había nadie. Corre enseguida para el pasillo para ver si soy yo, que he salido corriendo para asustarla, y cuando me llama y me ve salir de la cocina, ella se puso pálida, ¿no? O sea, son experiencias que hemos tenido aquí en mi vivienda, concretamente a mi pareja, pero bueno, son cosas que ocurren, no sabemos darle explicación, pero al fin y al cabo son leyendas, ¿no? Son cosas que quedan ahí, que parecen leyenda, pero bueno, son cosas que ocurren y no sabemos darle explicación. Ya para finalizar, Juan Carlos, ¿qué te parece si te comento una leyenda que circula aquí por Jerez? Perfecto. Esto sí, que es bastante interesante, siempre relacionado con una sombra, ¿no? La sombra como protagonista, y tenemos que hablar de la leyenda del Callejón de los Negros, en la calle Provera, aquí en Jerez de la Frontera. Para todos aquellos interesados, cuando escuchen esta historia, pueden contemplar dicha calle en un fantástico reportaje que hicimos este verano en el lado oculto, en este callejón, contando la historia de todos sus alrededores, porque la historia realmente es bastante interesante, ¿no? Es anecdótica, es corta, pero no deja de ser una leyenda curiosa, interesante y una leyenda más de aquí de nuestra ciudad de Jerez. Aquí estamos hablando, como bien pueden saber, o si no lo saben, bueno, yo se lo puedo comunicar, Jerez de la Frontera, una ciudad amurallada en la cual, bueno, hoy día se conserva solamente, podemos decir, un 20-25% de las antiguas murallas. Pues en las murallas de Jerez, de época almohade, hablamos del siglo X, cuando se construyeron,
pues se erigía una muralla, ¿no?, que rodeaba toda la ciudad. Los frailes mínimos. Aquí tenemos que hablar de la leyenda del Callejón de los Negros. ¿Y por qué el Callejón de los Negros? El Callejón de los Negros es una apertura que se realizó en dicha muralla, en la calle Porvera. En la calle Porvera se sitúa la iglesia de la Victoria, una iglesia fundada por los frailes mínimos en el pleno siglo XIV, erigido en esta calle por lo que hoy conocemos como la iglesia de la Victoria, ¿no?, situada en extramuros, o sea, estaba fuera de la muralla de Jerez, un Jerez de la Frontera que por aquellos siglos contaba con 16.000 habitantes solamente, ¿no? Colindando con la muralla se encontraba esta iglesia, y allí los frailes mínimos pidieron realizar este boquete de la Porvera para comunicarse más fácilmente con los intramuros de la ciudad, ¿no?, y así acudir a un convento de monjas que estaba situado en el interior. Entonces, estos monjes que vestían de negro, cruzaban a ciertas horas de la noche ese boquete de la Porvera para llegar a ese convento femenino. El nombre, el Callejón de los Negros. ¿Por qué se le dice el Callejón de los Negros? Hay muchas vertientes, ¿no? Se dice que es por estos frailes que vestían de negro y que cruzaban ese callejón. También, durante el siglo XVI-XVII había gran cantidad de esclavos africanos, aquí en nuestra ciudad, y por eso se dice el Callejón de los Negros. En fin, tiene muchas vertientes, pero lo que sí cuenta la leyenda es que a partir de ciertas horas de la noche, Juan Carlos, una sombra acecha por aquel callejón. Dicen que no es bueno, que no es bastante recomendable pasar por sus alrededores, por ese callejón, que os invito una vez más a pasar por nuestro canal de YouTube El Lado Oculto, porque el callejón invita al misterio, Juan Carlos. Esa luz amarillenta del casco antiguo de Jerez y colindante, ¿no?, con la muralla, con las antiguas murallas, y también circulan otras leyendas. En el mismo Callejón de los Negros, esa sombra se le asocia a varias cosas, ¿no? Se dice que un hombre asesinó a martillazos a una mujer una vez que vino bebido del bar, la asesinó. También esa sombra se presenta como una figura tiznada, con la cara tiznada, y es un carbonero que se quitó la vida en las proximidades. En fin, hay muchas leyendas que, si te parece, en otro programa podremos tratar y desgranar un poco más las leyendas de, por ejemplo, de la ciudad de Jerez de la Frontera, que es de donde yo soy, compañero. ¿Qué tendrá, Adrián, la oscuridad que tanto miedo da? Adrián, muchísimas gracias como siempre por todo. Un fuerte abrazo. Dentro de una semana, en 7 días, nos volvemos a escuchar. Un abrazo a ti y a toda tu audiencia, Juan Carlos. Hasta luego. David Fernández Rivadulla, buenas noches, bienvenido a Mundo Insólito. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, muchas gracias por de nuevo permitirme participar en vuestro programa. Muchas gracias a ti por ofrecerte y por tener esta complacencia con nosotros. Vamos a hablar de un tema, yo creo que peliagudo también, un poco espinoso quizás, porque sí, bueno, rompe un poquitín las leyes de la física, no sé si decirlo así, a lo mejor estoy equivocado. Vas a hablar del casco de Dios. ¿Qué es el casco de Dios? ¿Para qué sirve? ¿Quién lo inventó? Vale, sí, te voy a dar la razón porque sí que es cierto que es un tema bastante peliagudo. Las investigaciones del hombre que diseñó el casco de Dios, que ahora hablaré de él, aunque algunos especialistas estos del campo de los escépticos y demás lo intenten tratar de pseudociencia, es muy difícil meterla en ese campo. Pero sí que es verdad que toca temas muy revolucionarios, tanto a nivel de la física convencional como de la llamada metafísica, o sea, lo sobrenatural, la percepción, digamos, los poderes, esos famosos poderes ocultos de la mente, pero también la realidad de lo místico, de lo divino, de lo espiritual y de lo trascendental. Vale, el casco de Dios proviene de un modelo, de un prototipo original de los años 80, creado por un investigador, un especialista en neurología de la rama cognitiva, que era Michael Persinger, jefe de neurología de la Universidad de la Cátedra de Neurología de la Universidad de Sudbury, en Canadá, pero él de origen norteamericano. Y es un hombre que ha revolucionado, como ya he dicho, el tema de la neurología, con por supuesto sus detractores y sus partidarios, porque
a través de ese, como siempre, esto es como todo, o sea, los descubrimientos de la ciencia más revolucionarios siempre suelen llegar por accidente o por temas, por así decirlo, paralelos, no directamente de las investigaciones, sino que van surgiendo, pues, diferentes hipótesis en base a cuestiones de muchos casos de laboratorio que no quedan clarificadas. Vale, hay que decir que este hombre, Michael Persinger, estuvo evolucionando de investigaciones anteriores, es decir, en la década de los años 70, en los años 80, cuando este hombre no estaba trabajando aún en la Universidad de Sudbury, sino en universidades de Estados Unidos, él estaba muy interesado en lo que era una corriente de investigación dentro del mundo de, digamos, de la psiquiatría, la neurología y demás en Estados Unidos, que era el tema de los estados alterados de conciencia en relación a fundamentalmente dos campos. Uno, el tema de la privación sensorial, y otro, el tema de las sustancias psicoactivas, véase, triptamina, ayahuasca, peyote, el melongo este de San Juan y demás. La malta muscaria y otra serie de sustancias que, por así decirlo, inducían estados alterados de conciencia. No estamos hablando simplemente, en el caso de los psicoactivos, de simplemente alucinógenos, sino sustancias que de una forma u otra permitían al que las ingería entrar en un estado alterado de conciencia que le permite, por así decirlo, entrar en otro plano de existencia, que desafíe la física convencional. Vamos a ver, el resumen sería: la física convencional lo que te dice es que el mundo es, por así decirlo, material, todo tiene unas dimensiones, todo tiene, pues eso, todo está atrapado por el espacio y el tiempo, por altitud, anchura y profundidad, y por la cuestión del tiempo. Y no hay, ese es lo que los físicos llaman el universo local. No hay posibilidad de romper esas barreras del espacio y del tiempo. No hay posibilidad de percibir información de un proceso antes de que se produzca, que sería la famosa precognición. No hay posibilidad de que remotamente individuos de una misma especie se comuniquen a través del pensamiento, que sería la telepatía. O sea, eso no existe, digamos, dentro de la física oficial y ortodoxa. Pero ¿qué es lo que sucede? Que, como ya he dicho, en los años 70, en base a esas investigaciones, primero, pues ya digo, sobre todo en el tema de las sustancias psicoactivas, y especialmente, como un ejemplo muy claro, que era determinadas tribus del Amazonas utilizaban la ayahuasca, que no sé si, bueno, imagino que más o menos tendrás una cierta idea del tema de la ayahuasca, de qué se compone. La ayahuasca no es un único químico, son dos químicos fundamentalmente, es un inhibidor de una enzima que está en el sistema digestivo, que es el que necesitas inhibir esa enzima para que el psicoactivo como tal, que es la triptamina, no la regurgite, no la vomite. Bueno, pues con el tema de la ayahuasca, estas tribus utilizan fundamentalmente la ayahuasca para dos fines, y es casi siempre para obtener información que se escapa del espacio y tiempo. Y en teoría, ellos entran en trance, en un estado alterado de conciencia con esa sustancia, comunican con, véase espíritus, véase lo que ellos entiendan, y obtienen una información fundamentalmente para localizar a un miembro relativo que ha desaparecido, y lo localizan, pero vamos, como si tuvieran un GPS en la cabeza, y para obtener la cura para una enfermedad, una intoxicación, un veneno para otro preso, para un miembro de la tribu. ¿Qué es lo que pasa? Estos investigadores se dan cuenta de que ahí había algo que no cuadraba. Primero, ¿cómo podían acceder, aunque fuera a través de esa sustancia, a esa información en concreto? Pues estamos hablando, por ejemplo, pues que podían conseguir localizar a un miembro nativo perdido en el Amazonas a decenas o cientos de kilómetros, y lo hacían, como he dicho, con una exactitud precisa. Y segundo, ¿quién les legó el conocimiento a estas tribus primitivas que, pues eso, que tienen los conocimientos más básicos? Estamos hablando, pues eso, de tribus primigenias. ¿Quién les legó el conocimiento para saber exactamente la proporción exacta y esa relación de químicos para poder asimilar los efectos? Porque una cosa, tú puedes acceder a la manita muscaria, pues eso, ingestarla, o el peyote, hacer una ingesta accidental y bueno, y manifestar esos síntomas, y pues acceder. Pero el problema de la triptamina, o sea, de la triptamina que se obtiene de la Banisteriopsis copy, que es la liana de donde se obtiene, o sea, que es una triptamina, es una sustancia psicoactiva, es que para poder asimilarla, para que tu cuerpo no la rechace, tú tienes que hacerla, o sea, tomarla en combinación, y además de una forma muy precisa, con una dieta previa y una serie de preparaciones, digamos, rituales. Tienes que tomarla con esa otra sustancia que no es fácil de localizar, y es prácticamente imposible, si no tienes unos conocimientos químicos muy avanzados, relacionar ambas. Por eso le extrañaba. ¿Qué es lo que pasa? Que aparte de estos investigadores ponerse a investigar con sustancias psicoactivas,
lo hicieron también con el tema de la privación sensorial. ¿Qué es lo que sucede con la privación sensorial? Bueno, hay que decir que estos investigadores utilizan lo que llaman un tanque de aislamiento sensorial, que introduces a un sujeto en una solución salina que permite que esté en suspensión y en una cámara en la que está aislado del sonido, de la luz, o sea, que está a oscuras por completo, está aislado del sonido y que la temperatura tiene un promedio ambiental que no digamos, que no produce ni calor ni frío. ¿Qué es lo que hace con eso? Llega un momento en que anula, vale, al principio se produce una cierta ansiedad, pero llega un momento en que anula el trabajo sensorial de los sentidos. Ese trabajo constante del sistema nervioso autónomo para captar información a través de los sentidos lo anula. Y lo que se producía automáticamente era una ampliación de la conciencia. Había personas que después de muchas repeticiones, de muchas sesiones, podían entrar en estados alterados de conciencia, como los chamanes de este tribu del Amazonas, y ponerse en la consciencia de un animal y sentir lo que sentía ese animal, o incluso interactuar supuestamente con entidades o con seres o antepasados de su propia familia y demás. O sea, por H por B, tanto por la privación sensorial o por las sustancias psicoactivas, esta gente se introducía en lo que algunos físicos llaman el campo acásico, que es una especie de universo paralelo en el que existe la información pura y que no tiene las limitaciones del espacio temporal. No existe el espacio-tiempo. O sea, pasado, presente y futuro pueden coexistir a la vez. Es como toda esa multiplicidad de universos paralelos de los que se ha hablado siempre, pero coexistiendo en una única esfera, por así decirlo, en una única realidad paralela. Vale, Michael Persinger, este investigador creador del Casco de Dios, quiso profundizar más. Claro, y se dio cuenta de que muchas veces había otros caminos para producir esos estados alterados de conciencia, como era, por ejemplo, introducirse, como hacían en las antiguas escuelas de misterios de la antigua Grecia, como el filósofo Parménides, era introducirse en determinadas cuevas para meditar, con la facilidad añadida de que al introducirse en esos territorios angostos, o sea, en esos lugares angostos, en esos enclaves especiales que tienen un geomagnetismo especial, estaban, por así decirlo, más capacitados para acceder a esos estados alterados de conciencia. Vale, él llegó a la conclusión de que todo eso se producía porque se producía de una forma u otra a nivel interno dentro del propio cerebro o a nivel externo dentro de los campos electromagnéticos naturales de la Tierra alrededor del sujeto, se producían alteraciones electromagnéticas. Y eso era lo que abría o cerraba la puerta a ese otro universo de información pura. Vale, él se pone a investigar y desarrolla el Casco de Dios. El Casco de Dios original, el Korean Helmet, que era también de Stanley Koren, o sea, se bautizó con ese nombre en honor a Stanley Koren, que era otro investigador de su equipo de trabajo. Era en un principio un casco de motocicleta con unas bobinas magnéticas incrustadas en los laterales, para estimular fundamentalmente los lóbulos temporales de ambos hemisferios del cerebro, tanto el izquierdo como el derecho. Dependiendo de esa estimulación magnética, se podía producir un efecto, no sé si oyes la música del fondo. No digo nada. Pues lo que te decía, ¿qué es lo que sucedía? Que ellos ellos a través de esas pulsiones magnéticas lo que producían eran estados alterados de conciencia. Y él hacía un registro pormenorizado, detallado, de esos estados alterados de conciencia, hasta tal punto que prácticamente lo llegó a registrar todos. Estamos hablando de muchos años de investigación. Él empezó en los años 80 con el primer modelo. Y estamos hablando de que a día de hoy, recientemente, o sea, aún sigue tanto Michael Persinger, sí, ahora mismo aún sigue en activo, como sus investigadores, su equipo de trabajo, sus investigadores. ¿Cuál es el resumen de esto? Vale, realmente la tesis fundamental de Michael Persinger, y es en la que le sirve, por así decirlo, para crear esa, como llamo, rama secundaria de la neurología, que es la neuroteología. Él dice que todos los fenómenos de percepción alterada, véase tanto los temas místicos a nivel de, pues eso, trance místico, sentimiento religioso, arrebato religioso, místico y demás, como los propiamente, los estados propiamente alterados de conciencia que se relacionan con la percepción extrasensorial, sea telepatía, precondición y demás, o bien se producen porque son, como he dicho, producto de alteraciones del funcionamiento normal del cerebro, o de alguna forma, que puede ser, en unos casos, puede ser simple y llanamente que el cerebro
tiene una potencialidad que a día de hoy aún no está conocida en el campo, pues eso, de captar información por otros canales, sea la telepatía, sea la precondición, que realmente determinados estados de conciencia de tipo religioso son producto, por así decirlo, de alucinación. Vale. Michael Persinger en un principio, con el tema de la experiencia religiosa... David, sí, dime. Me estás contando que este señor crea el casco de Dios de una manera científica para, no sé si sustituir, pero sí simular más o menos los efectos que estas sustancias alternativas como el peyote hacían dentro. Exacto. Vale. A ver, él llega a un momento, como ya he dicho, hace pruebas que llaman de doble ciego, o sea, pruebas de laboratorio muy controladas. Él llega a un momento en que lo hace tan mecánico. También es verdad que él dice que es como todo, o sea, la base neurológica, el cerebro como tal, todos más o menos tenemos la misma morfología, pero siempre hay unas personas que tienen más desarrollados unas habilidades que otras. O sea, que no todos funcionan al mismo nivel. Pero sí es verdad que había unas pautas que se repetían en todos los sujetos. Y una de ellas era la reproducción exacta y mecánicamente calculada del proceso de la experiencia, bueno, la experiencia FM no, la experiencia, lo que llaman el viaje astral. Una de las pruebas, además lo ha hecho y lo ha repetido constantemente, y por lo que yo tengo constancia, el investigador José Miguel Gaona ha podido ser testigo de una de ellas, de una de esas pruebas, es que él pone un sujeto de investigación en una sala, lo pone con el casco, en una sala que, bueno, está iluminada y demás, pero que luego apaga la luz, lo que ya he dicho, apaga la luz, inhibe el sonido y demás, para que no haya estímulos externos que puedan turbar la atención del sujeto. Y le conectan las bobinas, o sea, le produce esos campos magnéticos alrededor del cerebro de una forma determinada para que la conciencia del sujeto se traslade, pero como ya he dicho, mecánicamente, milimétricamente, varios metros más allá del cuerpo físico, y en una habitación contigua ha puesto toda una serie de objetos con una disposición determinada, con una forma determinada, en una habitación a oscuras. Vale, pues ese sujeto, cuando le han sometido a esa sesión, tiene que, supuestamente, su conciencia se traslada a ese otro lugar y tiene que tomar una fotografía mental, por así decirlo, como ya he dicho, de una habitación que está a oscuras, y luego cuando vuelve a la conciencia normal, a ese sujeto se le somete a una batería de preguntas por las cuales le pregunta qué objetos había, qué disposición tenían y demás, ¿vale? Esto no voy a decir que sea del 100%, pero los resultados sí deben. ¿Esto podría simular una especie de viaje astral? Sí, no es que lo simule, es que lo provoca y además de forma calculada, para que sea X distancia, X en X dirección. Y lo tiene, pero ya te digo, matemáticamente, además, yo juraría, vamos, en esa investigación de José Miguel Gaona, que yo sí que recuerdo los vídeos que hizo de cómo se trasladó al laboratorio de este hombre en la Universidad de Sudbury, que él fue testigo de una de esas pruebas. Y ya le digo, no voy a decir que es del 100%, porque por lo visto ha habido, pues eso, siempre hay excepciones y demás, pero por lo visto el nivel de acierto es altísimo. Y estamos hablando de uno de los grandes mitos, por así decirlo, o grandes mitos, una de las grandes cuestiones del tema de los estados alterados de conciencia y de las experiencias extracorpóreas, que es el viaje astral, pues ya lo digo, de una forma calculada. Vale, como ya he dicho en un principio Michael Persinger, que eso fue lo que los detractores de su sistema en un principio le achacaban a él. Claro, en un principio la hipótesis decía que los estados alterados, o sea, los estados religiosos, por así decirlo, esos estados místicos, eran más bien una alucinación producida por el cerebro. Pero él luego siguió investigando más, porque él también lo ha asociado a otro tipo de experiencias, como el tema de las abducciones, la visión de ovnis y demás. Él también tiene unas teorías bastante peculiares al respecto, pero me quiero centrar sobre todo en el tema de los poderes de la mente, o sea, la percepción extrasensorial y demás, y el tema de lo religioso. Vale. En un principio, como ya he dicho, claro, como lo hacía tan mecánico, esos procesos se reproducían de una forma tan mecánica, con esos patrones de emisión de campos magnéticos alrededor del cerebro. ¿Qué pasa? Pues él llegó en un principio a la conclusión de decir, vale, de alguna forma toda la experiencia mística religiosa puede ser un producto de la alucinación del cerebro. Pero claro, el problema es cuando eso mismo, esa percepción de lo sobrenatural, de lo divino y demás, ya entronca
con experiencias de, como he dicho, captación de información o otra transfiguración física, que ya no cuadran con este espacio físico. Ya dice, bueno, aquí hay algo que ya se me escapa. Y ya planteó la siguiente hipótesis, que en realidad el cerebro humano, el cerebro como tal, es como si, después de decirlo, como un puente de comunicación entre este universo físico y ese otro campo acásico o universo no local que hablan los de la física cuántica. Que dicen, vale, hay otro universo paralelo que no está limitado por el espacio y el tiempo, que puede coexistir todas las infinitas posibilidades, es como ya he dicho, como si en un mismo abanico existieran todos esos otros universos alternativos, pero en un mismo campo. Y de alguna forma el cerebro es el puente para comunicar. Eso haré, ahora voy a enlazarlo con otros 2 investigadores muy rápidamente y luego ya te hablo de mi experiencia con el casco de Dios, porque te digo una cosa, Todd Murphy, que es del equipo de trabajo de este hombre, él desde hace unos años, con sus colaboradores y tal, vende los modelos. Tú te puedes comprar el casco de Dios. Tú tienes un casco de Dios, España, ¿no? Yo tengo un casco, tengo uno de los modelos. Uh-huh. A ver, José Miguel Gaona, cuando ha hecho las exhibiciones y los vídeos y tal, él enseña el modelo básico, que es el de 8 bobinas. Yo tengo el de 16 bobinas, el más completo, el más avanzado. Y tú lo puedes pedir, además es económico. A ver, a mí me costó en su momento, estamos hablando de hace 2013, estamos hablando de, no llegaba a 600 euros el modelo avanzado, o sea, es perfectamente asequible. Uh-huh. Y lo único que sí, en mi experiencia, eso sí te diré, te lo para la aduana, la Agencia Española de Medicamentos te pide explicaciones, aparte de pagar los impuestos correspondientes, te pide explicaciones de qué narices es eso, que yo tengo. Si un día nos vemos y tal, te puedo enseñar el documento en el que yo les tuve que explicar qué era, para qué servía y por qué podía yo pedir eso. Y bueno, es muy curioso. Pero bueno, el tema es que antes de pasarte a hablar de mi experiencia con este aparato, te diré, hay otros 2 investigadores que prácticamente no han coincidido. Bueno, uno de ellos es posible que se haya coincidido, que era otro neurólogo, psiquiatra, muy famoso y que desapareció lamentablemente, supuestamente secuestrado y demás, que era Jacobo Grinberg-Silberbaum, que era un neurofisiólogo muy prestigioso de la Universidad Autónoma de México, que él también estuvo trabajando muchísimos años con los tribus indígenas, con el tema de los diferentes psicoactivos, pero también estuvo trabajando con curanderos psíquicos y especialmente con la famosa Pachita. Y él planteaba una hipótesis, él hablaba de la teoría sintérgica. Él decía que en realidad la realidad, tal y como la percibimos, es el producto de una interrelación entre la capacidad de procesamiento de información de las redes neuronales, incluida los cerebros de cada uno de los individuos de nuestra especie, con una especie de matriz de energía. Esa matriz de energía la llamaba la latiz. En realidad no, el término no lo inventó él, sino que ya viene de la física cuántica. La latiz es, por así decirlo, como una especie de fondo de energía subyacente de todo el universo, que es, por así decirlo, para que tengamos una idea, es como el argamasa o el barro fundamental con el que tú puedes construir toda la materia. Vale, pues él decía, y estamos hablando de otro investigador que también hizo mucho trabajo de campo, muchas investigaciones de laboratorio, muchas pruebas de doble ciego y demás. Y él decía que en realidad todos los fenómenos, en este caso concretamente de los curanderos psíquicos, estamos hablando de que Pachita, según los testimonios de este hombre y otra serie de investigadores también bastante solventes, era capaz no solo de hacer curaciones psíquicas, de hacer operaciones increíbles con un cuchillo oxidado y demás, sin ningún tipo de asepsia, sino además en teoría era capaz de materializar órganos. Pues él decía que esa capacidad, claro, solo la tenían cuantísimos seres en el mundo, y era porque de alguna forma ellos tenían el campo abierto a que su mente pudiera procesar la realidad de una forma mucho más avanzada que la mayoría de los mortales, por así decirlo. Vale, y el otro investigador, yo creo que sí que Michael Persinger, no tengo yo constancia, pero es posible que esos 2 investigadores sí que hayan podido coincidir. Jacobo Grinberg-Silberbaum y Michael Persinger, porque coinciden en el tiempo, en el espacio, México, Estados Unidos muy cercanos, y un poco en los mismos grupos de investigadores y demás. Pero hay otro que prácticamente puede ser que sí que lo conocieran de sus trabajos y demás, pero no creo que hayan coincidido físicamente, que era un físico soviético, Nikolai Kozyrev, de finales de los 80 y 90, que el tío fue absolutamente revolucionario, porque además hay ciertos investigadores que dicen que incluso es el padre de la física teórica del tiempo, de los actuales investigadores sobre la física del tiempo en Rusia y demás. Y este hombre habló de una hipótesis también, él hablaba de lo que llamaban los campos de torsión. Él decía que
entre el universo local, que es este espacio físico dimensional en el que vivimos y percibimos, y el universo no local, había, por así decirlo, puntos de fuga que llaman campos de torsión. Esos campos de torsión no solo por ahí fluye energía, sino que fluye lo que él llama el flujo del tiempo. El flujo del tiempo incide en los elementos físicos, incide en la energía subyacente, incide en la información y en el tiempo, incide en todo. Es como si dejamos la famosa Matrix de la película de Matrix. Es una explicación bastante. Y él también decía que en realidad él hablaba de la teoría del plegamiento de la luz y decía, él demostró que con los espejos, las superficies, determinadas superficies de espejos y demás, podían de alguna forma plegar la luz y obtener, digamos, ese flujo de información del tiempo, más allá de la segmentación entre pasado, presente y futuro. Vale. Pues eso también está indirectamente relacionado con el tema de las investigaciones de Michael Persiman con la neuroteología, porque otra línea paralela es una investigación que la ha llevado junto con otros investigadores, que es el tema de que el cerebro tiene capacidad para procesar la información más allá de los 5 sentidos, porque de alguna forma es un puente de comunicación. Unos dicen que a través de la glándula pineal, otros dicen que a través de otros sensores, por así decirlo, con ese flujo de información constante que nosotros no percibimos de forma consciente, pero cuando alcanzamos esos estados alterados de conciencia, y uno de ellos también es la fase REM del sueño, podemos acceder a ese campo de información, ese flujo de información del tiempo. Y en casos más avanzados, de psíquicos muy dotados, como en el caso, ya he dicho, de Pachita o incluso el famoso Ingo Swann, que es un psíquico con el que estuvo trabajando Michael Persiman, podemos no solo tener información, sino modificar la realidad física. Vamos a ir, David, si te parece, porque el tiempo nos apremia. Sí. Vamos a ir a tus experiencias y lo que tú has sacado en conclusión con el casco de Dios. Vale. El problema hay dos grandes problemas que siempre hay que tener en cuenta con estas máquinas, con los diferentes modelos de casco de Dios. Está contraindicado para personas que tienen epilepsia o antecedentes de epilepsia en la familia, y lo mismo para el tema de los que tienen problemas de esquizofrenia o antecedentes de esquizofrenia. Son los dos únicos hándicaps. Más allá de eso, el sistema es súper seguro, porque además el software tiene sus topes y no hay ningún problema. Vale, el modelo más avanzado, que es el que yo he cogido, pero que engloba también al más básico en cuanto a software y demás, tiene más de 150 sesiones diferentes. Y por así decirlo, se reducen a 3 tipos. Uno, que es el tema del desarrollo de capacidades cognitivas normales, mejora de la atención, mejora del enfoque, de la memoria y demás. Otro tema de captar esas experiencias religiosas, ese sentido de otras presencias también y demás. Y otro, que es el que más me puse yo, es el tema de las percepciones extrasensoriales, por así decirlo. Hay una que se llama la sesión Persinger, por así decirlo, de la sesión estrella, que es la que en teoría está capacitada para desarrollar de alguna forma la telepatía, ¿vale? El problema de esto es que, como todo, si tu cerebro no está condicionado, tú no tienes un patrón básico que de alguna forma ya esté precondicionado a que se te dé ese fenómeno, es difícil que se manifieste y tiene que ser muy constante. Pero en mi caso sí se manifestó. Te explico. Las sesiones están programadas para ciclos de 6 semanas. Bueno, las sesiones, depende de qué tipo de sesiones. Esa en concreto era ciclos de 6 semanas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tienes que ser muy metódico a determinadas horas, a determinados días, y sobre todo tienes que tener en cuenta un patrón que influye, que te puede favorecer o te puede fastidiar las sesiones, que es los campos electromagnéticos, el nivel de electromagnetismo natural de la Tierra. Él incluye un software de enlace a una página que es de un instituto astrofísico y demás, que te dice qué frecuencia, qué intensidad electromagnética tiene ahora mismo, pues decirlo, el campo natural. ¿Por qué? Es importante porque si tiene una frecuencia electromagnética alta, te anula, te hace, como así decirlo, de tope a lo que hace el trabajo de la máquina. Porque nosotros estamos constantemente embebidos en esa sopa electromagnética del campo electromagnético natural de la Tierra. No es que te permita, solo te favorece esos estados o te aconseja hacer las pruebas de laboratorio y seguirlas cuando esos patrones están bajos. Uh-huh. ¿Qué pasa? En mi caso sí llegué a manifestar un caso de telepatía con 2 personas muy cercanas a mí, y de una forma bastante. Sí que es verdad que también te dicen que el tema de la telepatía se da más fácilmente entre personas con las que tienes cierta afinidad emocional.
En este caso era con un familiar y con un amigo muy cercano. Con el amigo eran muy puntuales, pero con el familiar era prácticamente un flujo constante de información. Tuve que interrumpir las sesiones por que tuve un cuadro de síndrome de Meniere, que luego con el paso de 2 años y pico conseguí hallar el origen de esa dolencia y tal. El síndrome de Meniere, para quienes no lo conocen, serán mareos, vértigos constantes y una serie de problemas asociados, que en principio asocié a la máquina, porque pensé que, pero luego descubrí que no tenía nada que ver, era una cosa de flujo de retorno sanguíneo al cerebro y demás. Vale, ahora mismo no estoy haciendo las sesiones con la máquina, porque ahora mismo, desde hace 3 años, yo estoy de mecánico, bueno, no sé si lo habrás comentado además, yo soy mecánico de helicópteros, tripulante en el ejército, y lamentablemente los turnos de trabajo, la carga de trabajo tremenda que tengo no me permite mantener las sesiones como debería hacerlas. Pero tu experiencia... He vuelto a manifestar esos fenómenos. Tu experiencia, David, sobre la máquina solamente la has concentrado a nivel de mental, en este sentido que has dicho, ¿no? Sí, porque te explico, no me interesaba el tema de las experiencias religiosas y demás, porque yo, sinceramente, en ese aspecto lo veo más subjetivo. No digo que no... A ver, puntualicemos, el tema de la experiencia de lo divino y demás, yo lo divino lo asocio precisamente a esa otra realidad de información y de información, a ese otro campo que desafía el espacio, el tiempo y lo que concebimos de una forma, digamos, como convencional. Sí, pero David, cada uno lo puede interpretar de una forma subjetiva. ¿No te ha llamado la atención la precognición? Es que en mi caso sí que es verdad que tuve es que la precognición entra dentro de ese tipo de series. Y a diferencia de la telepatía, que sí se manifesté de una forma fluida y demás, solo tuve 2 pequeños indicios de precognición y no lo tenía del todo claro. ¿Qué es lo que pasa? Que, como en teoría, esa sesión en concreto con la que yo estaba trabajando, porque claro, el problema de esto es que es difícil combinar diferentes tipos de sesiones, porque es como todo, si tú quieres comprobar de una forma fidedigna y demás un determinado efecto, no te conviene combinar diferentes sesiones, porque además la máquina tampoco te lo permite, el software no te lo permite. Tiene un sistema, por así decirlo, que bloquea el uso indebido, no indebido en el sentido peligroso, sino indebido en el de decir, mira, céntrate en una sesión, en un tipo de sesión, aunque te lleve, pues eso, 2-3 meses de pruebas y demás, porque si intentas combinar diferentes sesiones, primero, puede ser que no desarrolles ninguno de los 2 aspectos que quieres desarrollar, y además te puedes llevar alguna impresión que no sea la correcta. No digo que sea desagradable o peligrosa, pero incorrecta. Por eso es muy, muy metódico. También es verdad que eso se puede puentear, porque tú te abres diferentes sesiones en diferentes en diferentes ordenadores y ya está, o sea, no hay ningún problema. Sí. O sea, eso se puede puentear, lo que pasa es que yo no quería puentearlo. Y sí que es verdad que tuve dos casos, pero muy puntuales. Uno de ellos fue muy, muy claro, porque llegaba en una... Hay veces por mi trabajo además que si bajo, yo estoy en Madrid radicado además, pero tengo familia en Valencia, y a veces bajo y eso que dices, hostia, voy a ver a la familia, voy a ver a los padres y tomo. Pues mis padres concretamente son de los que le encanta ver el programa este de la sopa de letras. De la ruleta, vale. De la ruleta. A veces fue entrar y es que no había ni una letra en el panel y visualicé completamente toda la información y era una frase bastante larga, pero tal cual. Y dije, hostia, me quedé de hostia. Pero ¿qué es lo que pasa? Que lo que ya he dicho, si no tienes ciertas actitudes, eso se manifiesta mientras tú estás haciendo las sesiones, pero luego en el momento que dejas de tomar las sesiones desaparece por completo. David. O sea, sí que es verdad que en teoría si estás muchos años trabajando, pues sí, al final va a quedar un pozo, pero claro, eso tienes que tener la facilidad del tiempo para poder programarlas, poder seguirlas y demás. David, bueno, como epílogo a la entrevista, sí. Yo creo que mucha gente se preguntará, según nos esté oyendo, ¿esto a nivel físico-mental patológico tiene alguna repercusión o pudiera llegar a tenerlo? Las dos que te he dicho. El equipo de investigadores de Medical Precedent lo dice muy claro. Las 2 únicas contraindicaciones de esta máquina son
Si tú tienes epilepsia o has tenido algún cuadro de epilepsia o tienes antecedentes familiares de epilepsia, porque sabes que la epilepsia muchas veces tiene una base genética, por así decirlo. Y lo mismo con la esquizofrenia. Si no tienes, ni has tenido, ni has manifestado nunca, ni tienes en tu familia más cercana a tus padres, abuelos y demás, ningún antecedente, no hay ningún problema y es súper seguro. Es totalmente inocuo, ¿no, David? Seguro. Como ya he dicho, el software que lleva asociado al aparato es súper seguro. A mí me ha pasado, porque hay sesiones que, por ejemplo, cada sesión son 45 minutos y a mí me ha pasado una vez quedarme dormido con la máquina. No hay ningún problema porque eso se para automáticamente, se está, ya te digo, además tiene un contador de tiempo, te dice la última sesión que has hecho, si hasta dentro de 3 días no puedes hacer la siguiente, o sea, súper seguro. Totalmente recomendable entonces por tu parte, David. Ha sido un enorme placer tenerte en Mundo Insólito Radio. Espero que vuelvas con otros temas al menos tan interesantes como este. Muchísimas gracias por todo. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ti. Hasta luego. Llegado el final del programa, solo me queda que daros las gracias a todos por vuestro tiempo, vuestra atención y vuestra compañía. En una semana, dentro de 7 días, volveremos con el universo secreto. Hasta entonces, tengan todos los mejores de los deseos para esas almas inquietas.